Buenas noches. Vamos a grabar otra clase de electricidad con las gafas torcidas con las que algunas personas me insultan. Vamos a ello. Hoy te quiero hablar siguiendo con los sistemas de generación y los sistemas de transporte. La médula espinal de los sistemas eléctricos. Generación, transporte, consumo y muchos transformadores de por medio. No sé si lo ves ya. Tenemos una central, generador, transformador. Este es el símbolo que utilizamos para los transformadores. Y encima tenemos dos triángulos. Cada una de las caras equivale a una de las fases. RS3 ET. Aquí lo vemos, llega a una torre. Los tres conductores representados. Y estas torres, que son las que se utilizan, tienen unos nombres determinados según modelos. Todo en esta vida, como los Nike, como unas Adidas, etcétera, etcétera. Las torres también tienen modelos según la carga de las líneas que vayan a soportar, etcétera, etcétera, etcétera. El peso de los aisladores, todas las piezas de engranaje, enganche, base, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hemos puesto una sola nada más. Imaginemos que del transformador a la primera torre de salida hay 900 metros. Después puede haber unos 500 metros de una a otra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí hemos representado una, pero en verdad hay muchas más. Y después llegamos a una subestación. La subestación está realmente compuesta por muchos equipos de transformación. Muchos equipos, en los cuales según en base a la zona, al consumo, porque el consumo es el que nos va a dar las características de esa subestación y en qué voltaje nos vamos a mover. Generalmente pues pueden ser de órdenes variados, pero estamos hablando de muchos voltios. 35.000 voltios, 20.000 voltios, 120.000 voltios. Todo depende de la población y de las necesidades que necesitemos cubrir en cambio a voltaje. Pasamos de la subestación y aquí pues te lo he representado minimizado, en la cual un transformador principal de alta, muy diferente a todos los demás, tiene una entrada en triángulo y una salida en estrella. En la estrella es de donde sale el conductor neutro. Vale, y aquí, como vemos, una derivación que sale a otras dos subestaciones, muchas más pequeñas. Aquí los voltajes serían muchísimo menores y tendríamos aquí una triángulo estrella y otra estrella estrella. Esta es directamente para consumo y triángulo estrella es distribución y consumo. Distribución, ¿por qué? Porque estamos alimentando esta subestación de aquí. A su vez estamos alimentando esta subestación de aquí, que también es una subestación triángulo estrella, y aquí hemos puesto una flecha con 4 conductores y que apuntan a que puede salir a otros varios sitios, porque todo el recorrido anillo desde que sale hasta que vuelve va a estar lleno de ramificaciones, transformadores y apoyos, y entre medio de ellos pues lo que son los consumos, el receptor, los pequeños consumidores. Aquí pues bueno, llegamos por ejemplo a un transformador y llegamos a alimentar 50 viviendas. Sale otra, vemos los 4 conductores representados, las 3 fases y el neutro. Y aquí 150 viviendas. Continuamos. Esto puede quedarse aquí y después puede continuar por otra raíz, está ramificada en cada uno de estos puntos, y en los cuales podemos tenerlo anillado para que, por ejemplo, si tengo un fallo aquí, pueda alimentarme de esta, o pueda tener retorno por otra subestación. Eso lo vamos a ver cuando veamos los sistemas de distribución de los transformadores y cómo se suelen anillar esto. En sí, bueno, todos están anillados, pero hay muchas formas de componerlos. En uso es una de ellas, lineales para poca carga, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero que entiendas es que sale desde la generación, transformador en alta, triángulo, torre,
para llevar las líneas y vamos a una subestación en la cual ya empezamos a repartir carga a transformadores más pequeños. En la época en la que la electricidad se dispuso ya y se optó por el sistema alterno en base al continuo, al que proponía Thomas Alva Edison, no se podía llegar más de 1 kilómetro, ni siquiera llegaba. Y en esa época solo había bombillas. Hoy en día sería imposible con todos los consumos que tenemos. Pero bueno, llegamos, ya también tenemos claro, subestación, transformadores mucho más pequeños en los cuales repartimos directamente para consumo. Aquí seguimos en este lado, vamos anillando, porque imagina que me falla este transformador de aquí. Yo puedo, a través de esto que tiene una línea, simplemente activar y realimentar por otro lado. El transformador tiene una peculiaridad, que es una máquina reversible. Si yo aquí tengo que entro con 20.000 voltios y salgo con 10.000, tengo que aislar esta parte en caso de que me falle la salida. ¿Por qué? Porque si esto aquí falla en la entrada, por ejemplo, o bueno, vamos a poner que falla aquí, ¿vale? Yo cojo, retorno y alimento por este lado. Pero si el fallo se produce aquí, yo tengo que abrir aquí también. ¿Por qué? Cojo esta línea, alimento por este lado y llego a las viviendas o a los puntos en los que tengo que tener alimentado. Eso es el sistema de anillo. ¿Por qué tengo que abrir el secundario? Porque si hay otra carga aquí que venga de otro lado, en sentido contrario me alimenta esto y mata a la gente que haya trabajando. Entonces hay que aislarlo. Si tengo la avería aquí, tengo que aislar la salida también. Entrada, salida, entrada, según cómo tengamos la avería. Se va a identificar en base a eso, a dónde se produzca la avería. Vale, seguimos. Y aquí tenemos consumo, subestaciones y estaciones. Esto es en lo que se divide. Y realmente aquí, pues bueno, representamos lo que es triángulo, RST, los interruptores con su fusible, representados en este lado, que son los que te vas a encontrar en la salida de cada acometida que sale para dar alimentación a cada uno de los consumos, en este caso trifásica, RST, transporte. ¿Y en qué se distingue el triángulo? Que los principios ven R, S, T, U, V, W. Ahora se denominan de otra forma, pero yo te lo voy a enseñar de esta forma, porque el nombre da igual. Lo que interesa es que entiendas su funcionamiento. Vale, aquí está. Principio de bobina, de transformador, salida de bobina. Principio une con el final, el principio de la 1 y une con el final de la 2. Y el principio de la 2 con el final de la 3. Y el principio de la 3 con el final de la 1. Eso es estrella. Principio con finales. Estrella, triángulo, perdón. Y en el sistema estrella, todos los finales van anillados entre sí. O sea, R, S, T, las tres fases llegan, alimentan la bobina y todos los finales van unidos entre sí. ¿Por qué no hay cortocircuito? Te lo explico ahora. Porque lo primero que quiero que entiendas es que un alternador produce giro. Es lo que nos va a producir aquí el voltaje, el suministro, energía cinética, corta una energía que se produce a través del movimiento, corta los campos magnéticos que producen estas bobinas y producen un voltaje muy elevado. Sin embargo, el transformador es una máquina estática. Aprovechamos la inducción en el motor, la energía cinética corta la inducción producida en esa bobina. ¿Y qué es lo que se produce? Una variación del flujo. Por eso el neutro es el producto, como lo he puesto aquí, de una descompensación compensada. Y aquí has visto el tema de los cortocircuitos, el tema de unir fase y neutro, conductores diferentes, o fase y fase. Fase y fase, 400 voltios. Fase neutro, 230 voltios. Hay otros voltajes, pero vamos a referirnos a los voltajes que solemos utilizar. Vemos aquí, por ejemplo,
triángulo, durante 100 noches en tu casa y duerme exterior en tranquilo con verde sus y 4000 estrella noches de garantía. en medio, estrella, las tres puntas y el neutro en medio. El famoso Saltamos, colchón de dormitorio saltamos y desde solo volvemos. 17 Vale. euros al mes. Fusible Consulta controlado, condiciones en el dormitorio.es fusible acorde al voltaje Pasas un y a tercio la de tu vida en el potencia colchón. que vamos a consumir, pero aquí aplicamos la fórmula de la ley de Ohm. Hay más fórmulas de calcular la potencia, porque en este caso, por ejemplo, en un sistema trifásico, tenemos que tener en cuenta el coseno de phi, que tiene que ser lo más cercano a 1, pero nunca a 1. 1 quiere decir encefalograma plano. O sea, no hay movimiento, no hay voltaje, no hay energía, no hay demanda. Entonces, pues partiendo de eso, entra en juego la raíz de 3. La raíz de 3 es 1,73. Raíz de 3, R, S y T. 3 conductores. Raíz de 3. 400 voltios entre fase y fase. Pero cuando lo dividimos entre 1,73 nos da 231 voltios. Podemos poner muchas más fases, pero aquí hay algo que es muy interesante. El motor, el generador, el círculo, entre fase y fase, aunque aquí las veas unidas, hay una separación. Y en la electricidad trabajamos con vectores y con ¿cómo decirte? Una flecha, para que lo entiendas de una forma muy fácil. Una flecha, como está representado aquí. Pero tiene una diferencia, una distancia, y esa distancia la medimos en grados. En un sistema trifásico, aunque vean las fases unidas aquí, están separadas entre sí por una distancia de 120 grados. 120 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se van a encontrar. Si se encuentran es porque ha habido un accidente, porque ha habido una avería de la índole que sea, haya fallado una pieza, se hayan quemado los conductores, haya rozado. Esto no suele pasar porque generalmente las averías se producen en baja. Averías en alta suelen ser que el transformador se pegue fuego, porque realmente todo esto está muy controlado, los conductores tienen una distancia entre sí y tienen unos fusibles apropiados que nos van a medir en base a la intensidad que van a manejar estos conductores. Yo tengo aquí una potencia a lo mejor 30.000 vatios. A lo mejor aquí cada uno de estos fusibles son de 400 amperios o de 250 amperios. Y aquí es donde entra la magia de la electricidad. Más 1 y menos 1 igual a 0. ¿Por qué las fases no se encuentran cuando tienen una separación de 120 grados? Porque la electricidad, la onda senoidal, varía 50 veces en un segundo. En un segundo pasa por el valor más 1, menos 1 y 0. 50 veces en un segundo. Cada una de las fases separadas a 120 grados. Eso lo veremos. Pero quiero entenderlo así. Primero para que tengamos un concepto por encima de cómo es el percal. ¿Por qué más 1 y menos 1? Si solo tengo 2 conductores. ¿Y por qué 50 Hz? ¿Qué tiene que ver esto? Que más 1 y menos 1 siempre van a dar 0. Pero ¿por qué lo representamos simplemente en 2 conductores cuando son 3? Porque imagínate ahora los 3 conductores interactuando entre sí, separados 120 grados uno de otro y variando 50 veces en un segundo. Y en esos 50 veces, en un segundo, todos pasan por el valor más 1, menos 1 y 0. Separados 120 grados no se van a encontrar, pero siempre se van a anular cuando pasan por el 0, que lo tenemos aquí. Entonces el neutro, ¿qué es? El resultado de 3 valores, aunque aquí hemos puesto 2 nada más, más 1 y menos 1. La fase R cuando pasa por más y la fase S cuando pasa por menos, el resultado es 0. Pero a su vez la fase T y la fase R cuando pasa por menos 1 y más 1 va a ser 0. Y tanto la fase, la nombre RST. Las 3 fases entre sí
van a estar continuamente pasando por más 1 y menos 1. Y a separadas 120 grados nunca se van a encontrar. Entonces siempre vamos a tener la seguridad de la distancia de los 120 grados entre una y otra. Imagínate un reloj, simplemente una flecha, una de las fases en las 12, otra fase en las 7 y otra fase en las 5. 120 grados separadas, girando. A su vez, imagínatela girando, 120 grados, nunca se van a encontrar. Eso es un alternador. Sin embargo, en el transformador tenemos un bobinado que lo tenemos aquí dibujado en este lado. Las bobinas están en un lado, aquí, y las bobinas están en el otro lado. ¿Y qué se produce en medio? Al circular por el medio del material ferromagnético que hayamos utilizado, en este caso una mezcla de silicio dopado con otros elementos para corregir la histéresis, etcétera, 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 es otra historia. Pero esa inducción va a producir otra inducción. En el secundario tenemos un primario y un secundario. El voltaje que inducimos en el primario va a inducir un voltaje en el secundario. Y cuando invertimos la máquina, el voltaje que viene del secundario, si cortamos, aquí en el primario, va a inducir un voltaje contrario, con el mismo número de bobinas. Si aquí tengo 4 y aquí salgo 2, meto 4 por aquí, me van a dar siempre 2. Pero si aquí meto 2, me van a salir 4 por aquí. Es una máquina reversible. Entonces yo elijo por dónde voy a meter el voltaje y por dónde va a salir. Por eso hay que tenerlo anillado. Lo veremos mucho más detalladamente, pero quédate con el tema. Triángulo y estrella. Triángulo, transporte. RST, girando dentro de un reloj. Y estrella, simplemente sacamos, aprovechamos más 1 y menos 1, 120 grados girando, anulándose continuamente 50 veces en un segundo. Nunca se van a encontrar, acuérdate, fase en las 12, fase en las 5 y fase en las 7. Ahora imagínatelas girando, 120 grados de separación, no se van a encontrar, con lo cual siempre el valor de más 1 y menos 1 va a ser un referente que va a estar continuamente anulándose. Y ese 1, ese 0 es el producto de las 3 fases interactuando, cambiando entre sí. Y por eso te digo que el neutro es el producto de una descompensación compensada. ¿Por qué está compensada? Porque tenemos la seguridad de que están separadas 120 grados fase y